Buenas noches. Bienvenidos al taller organizado por la Comisión Arquidiocesana de Catequesis de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. El taller que están próximos a escuchar y participar se titula El Catequista, conociendo el rol del laico en la Iglesia. El recurso que va a tener la tarea de exponernos el tema es el diácono Juan José Rivera Ortiz, diácono de la diócesis de Caguas. Nos ha ayudado en otros momentos y espacios formativos con los catequistas y agentes de pastoral, así que le agradecemos su participación y a ustedes, hermanos y hermanas catequistas, agentes de pastoral que nos escuchan en este taller. Gracias por su compromiso y esperamos y confiamos que sea de gran ayuda para todos el tema. Juan José, cuando quieras puedes empezar. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación a compartir con ustedes en este taller que lleva como tema Catequista, conociendo el rol del laico en la Iglesia. Para mí, pues, verdaderamente agradezco a la hermana Lizzy por la invitación para poder compartir con ustedes en este tema. Y mi nombre es el diácono Juan José Rivera Ortiz, de la diócesis de Caguas. Actualmente me desempeño como maestro en el Colegio Marista de Guaynabo. Es parte de pues mi servicio profesional, mi sistema pues mira para poder sustentarme, y pues participo mucho en esta parroquia del Perpetuo Socorro de Caguas, donde ejerzo mi ministerio, donde llevo ese Cristo servidor a la comunidad, y trato de hacerlo pues mira en la mejor forma posible. Gracias Alicia por invitarme, gracias a ustedes por estar aquí esta noche conmigo compartiendo. Nosotros siempre como iglesia, cuando comenzamos una actividad, siempre invocamos y nos hacemos conscientes de esa presencia de Dios Trino en medio de nosotros. Para eso he buscado una oración en las redes sociales que habla sobre, se titula La oración del laico, y es la que me gustaría utilizar. Y vamos a hacerlo de una forma, pues mira, pido que nos tranquilicemos, que busquemos ese espacio para respirar, estar en paz, en armonía, y nos ponemos en presencia de ese Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo llevemos la gracia del Evangelio a todos los ambientes de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En esa misma presencia de ese Dios que acabamos de hacernos conscientes de que está con nosotros, es que vamos a dialogar sobre el laicado. Recientemente, el Papa Francisco, el 10 de mayo de este año, firma un documento por motus propio, donde habla del ministerio del catequista en la iglesia como algo que lleva mucho tiempo, y habla bastante extenso sobre lo que es el catequista. Empieza a hablar desde la antigüedad, cómo el proceso de evangelización comenzó con ellos, cómo los apóstoles eran los que llevaban el mensaje a las comunidades, y dentro de las comunidades ellos seguían llevando el mensaje a los otros y comunicándolo, y cómo el misterio del evangelio llegó a tantos hogares a través del laico y de los catequistas. Y ahí el Papa aprovecha e instituye el ministerio laical del catequista, cosa que para nosotros pues es de bastante valor y de bastante importancia, porque ahora pone a las conferencias episcopales a diseñar procesos de ayudar al catequista en su preparación para poder instituir este ministerio y poder llevar a través de una ceremonia
garantizando que nuestros catequistas tengan una preparación adecuada para llevar el mensaje como Dios manda y dándole el lugar que corresponde a cada uno de nuestros catequistas en la diócesis. Utilizando eso como punto de partida, quisiera entrar en una pregunta: ¿quiénes son los fieles laicos y laicas y cuál es su misión? Primero tendríamos que definir de dónde viene el término laico, cómo es que el mismo se desarrolla en la historia de la Iglesia y cómo pues nosotros pudiésemos profundizar. Cada vez que nosotros en la Iglesia tratamos de profundizar en un tema, primero recurrimos al textos bíblicos, a la Biblia, luego al magisterio de la Iglesia, y luego pudiésemos nosotros profundizar como pueblo de Dios y empezar a ver las conferencias episcopales locales y empezar a analizar el tema dentro de nuestras comunidades. No sería nada diferente lo que vamos a hacer en esta noche. Primero utilizamos un texto bíblico. Mateo 20, del 1 al 2. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustar con ellos en un denario por jornal, los mandó a la viña. Si nosotros cogemos este texto bíblico y buscaremos cuál es la función del laico en la vida, pues mira, es trabajar en el reino de Dios, es trabajar en esa misión que Jesús nos pidió a cada uno de nosotros como bautizados, que es el principio básico. A través de este texto bíblico es que empiezo a introducir los documentos de la Iglesia. Primer documento de la Iglesia, nos vamos al Concilio Vaticano II, en la exhortación a Lumen Gentium, donde empieza a definir el laico y dice: con el nombre de laico se designa aquí todos los fieles cristianos, y aquí viene, a excepción de los miembros del orden sagrado o de los estados religiosos aprobados por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la acción de todo el pueblo cristiano en la parte a la que ellos corresponden. Esto más o menos a nivel general. Si vamos siguiendo viendo los documentos de la Iglesia, van a ir trabajando en esa misma línea. No se van a apartar mucho del texto original. Nos movemos ahora a un documento de San Juan Pablo II, una carta que le escribe a los laicos, donde define también al laicado, y si se dan cuenta no se aparta mucho. Se designa aquí a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y a los estados religiosos sancionados por la Iglesia, es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo oficial, sacerdote, profeta y rey, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todos los pueblos cristianos en la parte que a ellos corresponde. Prácticamente la misma definición, pero si la vamos a ajustar un poquito más ajustada al documento de San Juan Pablo II, que nos dirige a nosotros. Puebla vuelve y define. Una vez Puebla trata de recoger bastante de lo que es los documentos de las conferencias episcopales. Puebla es un documento que para mí entra en un momento de transición de la Iglesia latinoamericana y por lo tanto recoge algo de los documentos anteriores, sobre todo de Medellín, que es el documento más sustancial, donde atempera el Concilio Vaticano II a la Iglesia latinoamericana y lo trae de una forma especial. Pues Puebla para mí entra en ese momento de transición donde la política en Latinoamérica como que se veía en un paso fuerte con el comunismo, fuerte con ciertos movimientos de izquierda y derecha, y Puebla trata de suavizar un poco y atemperar lo que es el calor que se estaba dando en la época. Aquí Puebla define la misión del laico, encuentra sus raíces y significación en su ser más profundo, que en el Concilio Vaticano II se preocupó de subrayar en algunos de sus documentos.
el bautismo y la confirmación lo incorporan a Cristo y lo hacen miembro de la iglesia. Participa de un modo de su función sacerdotal, profética y real de Cristo y la ejerce en su condición propia. La fidelidad y la cohesión con la riqueza y exigencias de su ser le dan su identidad de seres humanos de iglesia en el corazón del mundo y de seres humanos en el mundo en el corazón de la iglesia. Si ustedes se ponen a analizar, ya Puebla va atemperándolo, introduciéndolo en una realidad, lo que nosotros pudiésemos llamar el signo de los tiempos. Pues el laico vive en medio de esos signos de los tiempos. El laico participa de ese cambio social que se está dando. El laico es, pudiésemos llamar, la parte que ejerce la acción, que ve la consecuencia y que sufre los cambios de esos signos de los tiempos. Por lo tanto, es la persona que vive en el mundo donde Cristo decidió encarnarse. El laico es partícipe de esa realidad en su totalidad. Por eso Puebla lo sitúa adecuadamente y lo ubica ahí. Luego nosotros, para traerlos un poquito más para acá, nos meteríamos en Aparecida, que no es, vamos ya viendo, va a ser la penúltima, ya que la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se está pensando para el mes de octubre y noviembre en México va a empezar a desarrollar y sería la sexta y veremos los frutos que traiga. Por eso esperamos que esa consulta que se hizo al pueblo de Dios, que se hizo a nuestros laicos, que se hizo a nuestra gente, pues traiga bastante frutos que podamos nosotros vivir y atemperar. Los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de su función de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Por lo tanto, definimos al laico como ese cristiano bautizado que vive en su comunidad, que vive en medio de su gente, que siente los dolores, que siente las tensiones, que siente las gracias, las alegrías, todo el esplendor de una vida donde él se manifiesta, pues se levanta temprano a la mañana, se enfrenta a los tapones, se enfrenta a la realidad, se enfrenta a la cuestión laboral, se enfrenta a todas las consecuencias, pero desde una dimensión cristiana, de una dimensión siendo hijo de Dios, siendo partícipe de esa gracia. Nosotros pudiésemos hablar de tres aspectos que siempre se define el laico, que son características del laico: un aspecto sagrado, un aspecto secular y un aspecto comunitario. Utilizamos tres documentos para dar una idea, no los vamos a entrar en totalidad, sino para darnos una idea de cómo el laico, estas tres funciones, estas tres características se manifiestan. La primera, que es la sacro, pues mira, a través del bautismo nosotros nos convertimos en hijos e hijas de Dios y esto nos une al cuerpo de Cristo, nos hace partícipes de la iglesia, nos une a una comunidad de fe y el Espíritu Santo nos fortalece y nos adecua en ella. Por lo tanto, a través del bautismo nosotros adquirimos una característica que es sagrada. Cada uno de nosotros somos hijos e hijas de Dios. Nuestra dignidad de cristiano es donde se lleva su máximo esplendor. Ahora todos somos hermanos, ahora todos somos parte de una familia, ahora nos incorporamos a una iglesia. Por el santo bautismo somos hechos hijos e hijas de Dios en su unigénito Hijo Cristo Jesús. Al salir de las aguas de las sagradas fuentes, cada cristiano vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a la orilla del río Jordán. Tú eres mi hijo y mi hija amada, en ti me complazco. Y aquí nosotros es que llevamos esa gracia sagrada de ser hombres y mujeres consagrados a Dios, hombres y mujeres entregados en esa función. Por lo tanto, el laico es un hijo de Dios, es una figura que está en el medio del mundo manifestando ese testimonio de hijo e hija de Dios. Luego, tenemos un carácter secular. A veces nosotros esto del secularismo lo vemos como, pues mira, alejado de la iglesia, pero es un poquito en el mundo, enraizado en donde el verbo se encarnó. Tiene una auténtica dimensión secular inherente a la íntima naturaleza y a su misión, que hunde sus raíces en el misterio de la encarnación del verbo encarnado y se realiza de formas diversas en todo su ministerio. La iglesia, en efecto, vive en el mundo, aunque no es del mundo, y es
enviada a continuar la obra redentora de Jesucristo en ese mismo mundo. Ciertamente todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular, pero lo son de formas diversas. Cada uno de los laicos va a ejercer su ministerio según la condición en la que viva y según la naturaleza que tengamos. En particular, la participación de los fieles laicos tiene una modalidad propia de actuación y de función que, según el concilio, es propia y peculiar de ellos. Tal modalidad se designa como la expresión índole secular. Por lo tanto, la función que tiene el laico no la puede hacer el clero, por más que quiera. La función del laico es ejercida por su misma naturaleza de estar en el mundo y de ser partícipe. No significa que el clero está fuera del mundo. Vive en el mundo, pero en una realidad que a veces no es la misma que permea al laico. Nosotros las problemáticas que tenemos a diario no son a veces las mismas que se ven dentro del seno de la iglesia, que uno puede pensar que son las mismas. Tendríamos mucho cuidado. La problemática que tenemos nosotros en una fila de supermercado, la problemática que tenemos nosotros ante buscar un sistema de salud, la problemática que tenemos nosotros se puede ver de diferentes maneras si se dialoga con el laico o con la laica. A veces la misma forma de ver el mundo en la parte masculina mía, no es la misma forma de una laica femenina ver el mundo, que lo puede ver distinto, que lo puede ver en otra dimensión. Y ahí es donde nosotros, ese carácter secular, nos da esa autenticidad de individuo que, marcado por la gracia del bautismo, por ser hijos de Dios, tenemos la forma de definir los problemas y de verlos de una dimensión distinta y buscar una solución diferente. Por eso ese verbo encarnado en el laico se manifiesta. A veces uno piensa que dentro del mundo del laico no existe una espiritualidad, pero sí hay una espiritualidad laical que hay que desarrollar y que hay que profundizar y que tenemos que entrar en ella y ser partícipes de la misma y entrar con esa misma dimensión que una orden religiosa, que un movimiento eclesial pudiese tener. Pues el laico tiene espiritualidad y esa espiritualidad se desarrolla, se crece, se manifiesta en el matrimonio, se manifiesta en los jóvenes, se manifiesta en los solteros, se manifiesta en toda la comunidad, en todo ese pueblo de Dios, en los casados, en los no casados. Toda esa espiritualidad laica se manifiesta en ellos y uno tiene que ver cómo permea toda esa realidad dentro del proceso de evangelización. Cada laico debe ser ante todo en el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal de un Dios vivo. Todos juntos y cada uno que debemos participar y alimentar con esos frutos del Espíritu. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, somos Cristos visibles en la comunidad. Por eso nosotros estamos en medio del mundo, por eso nosotros evangelizamos, por eso nosotros en el Evangelio proclamamos esas bienaventuranzas y las llevamos. Y lo que el alma es en el cuerpo, esto ha de ser el cristiano en el mundo. Nosotros somos, pudiésemos llamar, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. A veces uno ve esta expresión de sal de la tierra y luz del mundo y uno trata de definirla. La sal tiene diferentes funciones. La sal preserva los alimentos, la sal da sabor, la sal también ayuda a que suavice el aspecto de muchos alimentos, pero también los preserva, los mantiene. Por lo tanto, el cristiano da ese sentido de mantener esa palabra de Dios, da ese sentido de darle continuidad a muchos proyectos que a veces por el carácter del clérigo no se pueden sostener. La luz del mundo, porque nosotros alumbramos todos los aspectos donde se desarrolla el laico. El laico en cada espacio que esté lleva luz, lleva esperanza, lleva una forma distinta de ver la problemática. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a los signos de los tiempos, ¿quiénes están a la vanguardia? Los laicos. ¿Quiénes están ahí dando el frente? Los laicos. Y somos los que llevamos esa voz cantando. Un aspecto que el laico tiene que mantener muy principio es el aspecto comunitario,
¿Qué significa la compleja palabra comunión? Se trata fundamental de una comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta comunión tiene lugar en la palabra de Dios y en los sacramentos. Si ustedes se dan cuenta, esta definición que a veces encontramos de cristofilia y laico va dirigida hacia la parte sacramental, porque habla del sacramento del bautismo, habla del sacramento de la Eucaristía, y eso nos hace comunión, comunidad. Pero nosotros a veces vemos que en el aspecto laical nosotros hacemos comunidades en reuniones de la misma base comunitaria. Pudiésemos estar todos unidos y estar en comunión. Y ese misterio que a veces vivimos en la Eucaristía, lo llevamos a la comunidad en las reuniones fraternales que tenemos, lo llevamos en nuestras reuniones familiares. Y vivimos esa Eucaristía, tenemos una comunión de mesa, donde compartimos los bienes que tenemos, compartimos las ideas que se dan. Y el laico tiene esta dimensión de llevar esa vivencia que él tiene de esos sacramentos, pues la puede llevar a su vida cotidiana. Y en esa comunión de mesa que a veces tenemos, es donde a veces se llevan los compartidos, los saberes. Una reunión de la comunidad donde están planteando un problema por el sistema eléctrico, pues ahí se lleva una comunión de mesa. Ahí se llevan las necesidades de todos, se ponen en común y se busca una solución donde quien tiene las conexiones para poder lograr atender esa necesidad las pone al servicio del otro. Y si se dan cuenta, es una comunión de bienes. Es la comunidad que se manifiesta. Nosotros los laicos se tienen que mantener en comunidad, tienen que mantener esa vivencia, esa fortaleza y unirse en la lucha de muchos ideales dentro de la comunidad. Para el laico, la doctrina social de la Iglesia es fundamental. A veces la defiende mejor que el clero, porque es quien está en medio del mundo. Si la conoce perfectamente, sabe lo que es la dignidad del ser humano, sabe el proceso de subsidiariedad, sabe el proceso de solidaridad, puede llevar todos estos acontecimientos a la realidad y a la vivencia de su movimiento laboral o de su vida, ayuda bastante en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y a veces desde un púlpito, desde un podio, suena como que es algo, pero no se hace realidad como el laico la puede llevar. El Papa Francisco en un momento dado ha tocado una palabra que a veces para nosotros suena como que un poquito rara, y es el término clericalismo. ¿Por qué toco esta palabra cuando hablo de la función del laico? Porque a veces dentro de la Iglesia muchos sacerdotes quisieran que el laico se acomodase a todas sus necesidades y que fuera como una figura que él pudiese manipular y mover a gusto y gana. El laico tiene autonomía, el laico tiene figura propia y tiene movimiento propio según lo que ya acabamos de definir. Y nosotros, aquí el Papa Francisco toca el tema, en Latinoamérica fuertemente, lo ha tocado varias veces, pero aquí en específico cito en un momento dado que se reunió con la Conferencia Episcopal en Santiago de Chile y se dirigía a los seminaristas y a los formadores de seminaristas. Y tocaba el titular sale, el clericalismo, una caricatura de la vocación sacerdotal. Porque el Papa Francisco entiende que si el sacerdote en un momento dado quiere clericalizar al laico, lo que hace es que, se mofa de la función que cada uno de ellos tiene. Y lo hace, y cito el documento, donde dice: los laicos no son nuestros peones ni empleados. Por otro lado, el sumo pontífice evidenció, citó la noticia, con la falta de conciencia de que la misión cristiana es de toda la Iglesia y no de los curas y los obispos. La función de evangelizar no solamente se le deja al clero, sino que también es función de todos los bautizados, según la definición que ya hemos dado, limitando nuestros horizontes. Y lo que es peor, corta toda iniciativa que el Espíritu puede impulsar en medio nuestro. El Espíritu Santo está constantemente moviendo a la Iglesia. Si tú vas a decirle que el Espíritu Santo no se mueve aquí, que no se mueve aquí, que no se mueve, que solamente se mueve en este lado, nosotros estaremos condicionando la forma en la que Dios se manifiesta en su gente, la forma en la que Dios inspira a una persona, la forma en la que Dios ilumina, si ese laico está haciendo las cosas en comunidad, si ese laico ha sido formado adecuadamente, si ese laico está llevando. A veces tendríamos que sentarnos, y el clericalismo tendríamos que dialogar mucho con nuestros sacerdotes, con nuestros diáconos, para tratar de que, respeten la función del laico, respeten la misión que éste tiene.
El Papa entonces nos dice, digamos claro, los laicos no son nuestros peones ni nuestros empleados. No tienen que repetir como loros lo que dicen los cleros, los curas y los religiosos y todo el que tenga. Resaltó que el clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco a poco van apagando el fuego profético de la Iglesia. Todo esta esta llamada testimonial en el corazón de su pueblo, el clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el pueblo de Dios. Vuelve y cita la Lumen Gentium, y no solo a unos pocos elegidos e iluminados. Nosotros a veces pensamos que tenemos la sartén cogida por el mango. Mira, a veces hay que dejar que más personas nos ayuden. El Papa utiliza un concepto que a veces es interesante en sus encíclicas y en sus documentos, que es el concepto de poliandro, donde él define como una bola de balompié cada uno de los diámetros que son distintos, pero entre todos se unen y hacen la esfera. Pues así mismo es la complejidad del mundo. Hay muchas cosas distintas y cada parte del mundo nosotros tendríamos que escucharla, sentarnos a dialogar. A veces mi verdad no es tan verdad cuando la comparo con la realidad del otro, y pudiésemos sentarnos a dialogar y empezar a hablar de lo que el Papa siempre ha tocado, el proceso de la sinodalidad, que es la que tendríamos que sentarnos a dialogar entre todos. ¿Cómo se ve el problema desde la otra dimensión? Hay una caricatura que se utiliza mucho en las redes sociales, que son las dos personas discutiendo ante el número 9 dibujado en el piso. Si uno se va a un extremo, ve el número 6, si uno se va al otro, ve el número 9. Y así es con la realidad de la vida. Depende de dónde yo esté parado, es la dimensión que yo voy a ver. A veces habría que ponernos en los zapatos de los laicos para ver cómo ellos están viendo la realidad, para ver si verdaderamente están entendiendo. Hace poco la Conferencia Episcopal puertorriqueña sacó un documento con relación a la vacunación. Muchas personas levantaron la mano. ¿Qué? Vamos a volver al tiempo de San Francisco de Asís, donde a los leprosos le ponían una campana y tenían que identificarse y mantenerlos alejados. Pues ahí cada obispo tuvo que salir y escribir, y no. Lo que estamos pidiendo es, mira, la prudencia, que tengamos conciencia de la vacuna, que podamos llevar, pero tuvo que sentarse a explicar ante las críticas de muchos laicos cuando vieron el documento por primera vez, que vamos a hacer una misa para vacunados y una misa para no vacunados, para que no se infecte, para que el pueblo de Dios se mantenga. Y ahí fueron los laicos los que levantaron esa voz, y los obispos tuvieron que salir a explicar el documento, y cada uno tuvo que escribir clarificaciones en sus comunidades, en sus parroquias, para poder expresar lo que verdaderamente querían decir. Pero a la luz de la discusión con los laicos fue que se pudo purificar el documento y trabajar y explicar. Mira, no, lo que no quisimos decir fue esto, sino esto. Y eso es lo que ayuda al laico. Si nosotros estuviéramos constantemente en diálogo continuo con todas las partes, mira, pudiésemos evitar muchos errores. De que vamos a tener una iglesia accidentada por salir a caminar, como dice el Papa Francisco, sí es cierto, pero en ese caminar y accidentarse está el levantarse, el incorporarse, y entre todos sanearnos y seguir caminando. Y es lo que nos invita de una manera especial. Y nosotros como laicos tenemos que estar pendientes a que nuestros aportes sean escuchados. En un momento dado escuchaba al hermano Barbino decir que todavía en nuestra iglesia, en la misma celebración de la liturgia, la voz del laico no se escucha. Se hace una homilía, la persona presenta la homilía, pero no hay una reacción del laico ante la misma. No hay un espacio para que el laico dialogue, el laico pueda aportar, el laico pueda clarificar algún concepto. Algo que yo pueda decir desde el ambón se puede malinterpretar. Entonces sería interesante ver cómo el laico puede dar una retroalimentación a la idea y ver cómo yo puedo mejorar mi homilía. A lo mejor yo me estoy tratando, yo creo que soy la cosa más grande del universo, la última Coca-Cola del desierto, y verdaderamente yo no estoy llegando al corazón de la gente. Pero a la gente a veces de buena fe, no, te quedó muy bonita la homilía, estuvo muy linda. Y tú le preguntarías, ¿y qué fue lo que dije? Porque es muy bonita, pero no profundizas. Y ahí tú tendrías que tener cuidado. Por eso habría que ver cómo en la liturgia o en los ciertos foros donde se expresen ideas con los laicos, el laico pueda reaccionar, pueda
profundizar, pueda preguntar, pueda indagar, y eso sería interesante, abrir esos foros y esos espacios para ayudar al crecimiento. Según se le da formación, como el laico, esa formación la pone al servicio de la comunidad, la lleva, la plantea, y eso sería interesante verlo. El laico también está llamado a participar en las acciones pastorales de la iglesia, primero como testimonio de su vida y segundo lugar como la acción en el campo de la evangelización. La vida litúrgica y otras formas del apostolado según las necesidades locales bajo las guías de sus pastores. Si se dan cuenta, eso de bajo las guías de sus pastores, ahí es donde teníamos que entrar en un diálogo, en una comunicación, porque a veces si esperamos mucho en lo que el sacerdote nos autoriza, pues hay proyectos que no se harían. Aquí yo se los digo de corazón y me lanzo con el Papa Francisco. Yo prefiero una iglesia herida y accidentada por salir a la calle que una iglesia que se está enmoheciendo, se está oxidando, está dejando de funcionar y de caminar. Por eso, lancémonos a la calle, nos sentaremos a dialogar en algún momento y animaremos las perezas en algunos diálogos. Pero el laico tiene que salir, actuar y presentar. En la medida que sea posible, pues dialogamos con nuestros pastores, pero a veces hay que tomar decisiones y acciones en la calle y uno pues mira, se encomienda al Espíritu Santo, lo hace en oración. ¿Qué necesitan los laicos y laicas para cumplir su misión? Pues mira, para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida formación doctrinal. A mí me consta que la hermana Lizzie con su equipo de catequistas tienen una amplia experiencia en este campo, han diseñado cursos anuales, tienen una espiritualidad donde pues, yo creo que cada 6 meses hay varios retiros espirituales, se tiene bastante formación. Yo pudiese decir que ese equipo de catequistas del proyecto de la hermana Alicia en Bayamón, que cubre parte de varios sectores, es un proyecto bastante, si ahora mismo habría que empezar a darle ese título de preparados en la catequesis, verdaderamente ahí tienen unas lumbreras increíbles y son un grupo de personas que yo me quito el sombrero ante ellas, porque de verdad hay una formación doctrinal, pastoral y espiritual de primera. Y un acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en los ambientes de la vida social, económicos, políticos y culturales. A veces aquí, ante la necesidad de los signos de los tiempos, los laicos son los que están dando la cara, son los que dan la vanguardia, son los que están al frente, son los que llevan la voz cantante, a veces son los que llevan los primeros proyectos que se lanzan, en los que la iglesia se une más tarde, son los laicos. Y poco a poco van haciendo un cambio, van ejecutando esas necesidades. Vamos aquí un poquito más técnico con el Código de Derechos Canónicos, donde aconseja la necesidad de la Iglesia. El Código de Derechos Canónicos describe donde aconseja la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, y supliendo de alguna de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Aquí nosotros pudiésemos ver que a veces en Puerto Rico no se da mucho el caso, pero en otros países sí se da, donde a veces el sacerdote va cada 6 meses a consagrar el pan, se guarda en una nevera y son laicos religiosos y religiosas que a veces van por la comunidad sábado y domingo llevando la palabra y presidiendo lo que nosotros podemos llamar liturgias de la palabra en ausencia del presbítero con comunión, y pueden llevarla de esa forma. Pues mire, eso es función del laico. Según se le lleva la comunión a los enfermos, a veces hay asambleas que el celebrante no puede llegar por diferentes razones, pues el laico toma esa posición. Aquí es ejercicio de entonces los obispos y los mismos presbíteros sentarse a educar y enseñar cómo se hace la misma. Ahora mismo, una de las dificultades grandísimas que nosotros como diáconos a veces tenemos es que hay comunidades donde el sacerdote no puede llegar un fin de semana y nosotros tenemos liturgias de la palabra en ausencia del presbítero con comunión, y no hay un ritual establecido para la misma. Nosotros a veces cogemos el misal y tenemos que estar pendientes qué cosas
se suprimen, qué cosas salen. Pero no hay un ritual para el diácono dentro de la celebración. Uno tendría que estar siempre observando y pendiente de las normas de lo que sí podemos y no podemos. Pues aquí habría que empezar a trabajar ya un poquito más de la mano con el laico, cómo empezar a trabajar este formato, cómo empezar a crear. Y aquí pues la tarea del laico, pues mira, es ayudar y no hacerlo un pastor, sino siendo laico, cómo puede compartir, cómo puede llevar ese ejercicio, y esto es importantísimo llevarlo y realizarlo. En efecto, las celebraciones litúrgicas es una acción sacra, no solamente del clero, sino de toda la asamblea. Por lo tanto, es naturaleza que la tarea no propia de los ministros ordenados sea desempeñada por los fieles laicos. Después han sido espontáneos en el paso de una efectiva implicación de los fieles laicos en la acción litúrgica, en el anuncio de la palabra de Dios y en la cura pastoral. Hay funciones dentro de la liturgia que las hace el laico. Por lo tanto, dile al laico lo que le compete. Si le tocan los ministerios de música, los ministerios de música. Si le tocan los ministerios ministros de la Eucaristía, pues empezar a trabajar esas líneas. Ahora mismo con la catequesis, que es función del laico, pues mira, reconocer y dejar esa función que la camine el laico y empezar a trabajar en esa línea y empezar a soltar, que el clericalismo no nos domine, que nos domine una iglesia donde podamos participar todos y todas. Y a veces no es fácil llevar a este espacio, pero podemos hacerlo, podemos dialogar, podemos seguir. Es una iglesia que va en crecimiento. Aquí yo le pongo este artículo del derecho canónico, la sinodalidad de la iglesia, porque es lo que nos gustaría que pasara. Está previsto en el Código de Derechos Canónicos la participación de los fieles laicos en los sínodos diocesanos y en los concilios particulares, provisionales o en plenaria. Esta participación podrá contribuir a la comunión y a la misión eclesial de la iglesia particular, tanto en su ámbito propio como en su relación con las demás iglesias particulares de la provincia eclesial o de las conferencias episcopales. Qué bellísimo sería que los laicos participáramos en los procesos y tomas de decisiones de la iglesia en todas sus dimensiones, las conferencias locales, como en las conferencias a nivel, pues mira, de Latinoamérica, que ahora mismo se está dando la de México. Pues mira, hay muchos laicos participando en la misma, pero que ese laico tenga voz, que tenga voto, que presida comisiones, que tenga espacio para postular, que tenga espacio donde se le escuche su voz. Que no meramente se lleve, pues mira, vamos a ver qué es lo que tienen que decir. No, qué es lo que tienen que decir, qué es lo que pueden aportar y qué es lo que nos pueden ayudar, porque es una construcción del reino de Dios en todas sus dimensiones. La función del laico es maravillosa y es bellísima. El laico a veces ve las realidades de una perspectiva distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, y a veces nos traen unas luces increíbles en los procesos. A veces nosotros creemos que la rueda es de esta forma y uno dice, no, fíjate, si la haces de esta otra forma, tendrá más aporte y podrá llegar mejor. Cuando uno se sienta con los jóvenes a veces a dialogar sobre el problema de la casa común que el Papa Francisco define, uno puede sacar muchas ideas de los jóvenes y a veces uno piensa que no está trabajando en la línea correcta, y cuando dialogas con los jóvenes te das cuenta que no, que está trabajando contra el equipo. Por lo tanto, para evitar eso, sentámonos a dialogar. Sentámonos y escuchémonos unos a otros y respetemos la opinión de los demás, y que cada uno se sienta escuchado, se sienta pues que mira, me senté, aporté mi idea, pues mira, no lo convencí, pero me brindó el espacio para hablar, me brindó el espacio para acompañar, que dentro de las comunidades, las parroquias, esos grupos que a veces asesoran al párroco, estén rodeados de laicos, y que esos laicos tengan injerencia en algunos procesos, tengan voz y voto. Si el Código de Derechos Canónicos no los da, ¿por qué a veces las comunidades no lo tienen? Porque a veces no nos escuchamos, porque a veces no nos brindamos ese espacio. Y hay que llegar a esa confianza, hay que llegar a esa comunicación. Nos falta
mucho camino por andar dentro de la iglesia y a veces los laicos son los que en ese camino nos arrojan luz, nos arrojan esperanza, nos dan esa bandera que podamos continuar y caminar, pero la iglesia es de todos. Esto es una barca que tenemos que remar todos hacia el mismo lado. No podemos solamente yo pensar que estoy remando hacia la orilla correspondiente y mis laicos están remando hacia otra orilla. No, pongámonos todos de acuerdo y empecemos a remar y a caminar hacia un punto en particular. Ahí es donde se va haciendo la construcción del reino de Dios. Ahí es donde nos empezamos a escuchar y ser conscientes de lo que el otro tiene que plantear, de la necesidad, de la dimensión, de la forma de ver los problemas del otro. El laico tiene mucho que aportarle a la iglesia. Es sentarnos a escucharnos mutuamente. A veces nosotros mismos dentro de la iglesia, si no es el obispo el que me dice este pensamiento no es bueno. Porque me lo dijo el padre fulano de tal. No, pero no me lo dijo el obispo. Mira, cada ser humano es inspirado por el Espíritu Santo. A veces la persona que menos tú te esperas tiene una brillantez, una luz inmensa que abre el horizonte y abre tu camino. Por eso no te cierres a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en todo y en todas. Ábrete esa dimensión de vida, ábrete ese caminar. Empecemos a escucharnos unos a los otros. A veces no es fácil, uno lo dice con la boca, pero la realidad a veces no es tan fácil. Sabemos que escuchar no es fácil. Y si nosotros queremos construir una iglesia sinodal, una iglesia que se escuchan todos y todas, donde cada partícipe de la misma, cada forma de ver la realidad es necesaria. Y esto para nosotros es, pues mira, tiene que ver. Nosotros en la Gaudium Spes hablamos mucho de los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los seres humanos de nuestros tiempos, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Son a la vez los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos y discípulas de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres y mujeres que, realizando en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarlas a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Eso que a veces nosotros vemos que el Papa Francisco a cada rato nos dice que nos parece innovador, que nos parece nuevo, el Papa Francisco lo único que está trayendo a la mesa de discusión son textos del Concilio Vaticano II, desarrollados entre 1960 y el 65, pero que todavía, si abrimos muchos escritorios, tienen los plásticos puestos porque nadie ha querido leerlo. A veces decimos, no, el Papa es muy vanguardista. El Papa está utilizando textos de 1960, el Papa está citando cosas de 1965, el Papa se ha dejado llevar por el magisterio de la Iglesia y lo que ha puesto ella temperando. El Papa lo que está trayendo es el Evangelio para dialogar, acercarnos a la figura de Jesús, para poder concientizar de muchas ideas. ¿El Papa es vanguardista o el Papa nos está trayendo a la luz cosas que ya nosotros tenemos y que llevamos mucho tiempo con ellas? Por lo tanto, en la iglesia estamos todos presentes. En la iglesia todos somos valiosos. Nuestros laicos tienen su función, nuestro clero tiene su función, el episcopado tiene su función, el diaconado tiene su función, los religiosos y las religiosas tienen su función. Y cada uno, si empezamos a trabajar adecuadamente con todos esos dones y talentos que el Espíritu Santo nos ha dado, la iglesia se construye mucho mejor. La iglesia estaría mucho más sólida. Es la invitación que a veces se hace y se dice muchas veces, pero se puede llegar a realizar, se puede llevar a profundizar. No tendríamos que caer en el clericalismo, que es como algo que entorpece la visión. El laico tiene su función y el clero tiene su función. Nadie interviene con nadie, sino que todos funcionan sanamente en una comunicación y en una armonía. Vuelvo a la oración que leímos al principio y con la que me gustaría despedirme de ustedes para dejarlos si quieren seguir dialogando. No sé cómo se hará el espacio, pero termino con la misma oración que empecé. Señor Dios, Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo, llenos de la gracia del Evangelio, llevemos la gracia del Evangelio a todos los ambientes de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos
con nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Con el amor más grande del mundo, con la bondad y la gentileza y agradeciéndoles el espacio que me han permitido para hablar con ustedes, se despide este su diácono Juan José Rivera. Quedo a su servicio y no sin antes regalarle la bendición. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden en esa gracia y en ese amor de Jesús. Amén. Muchas gracias, Juan José. Nos alegra muchísimo el que hayas compartido con nosotros este taller con el tema de conociendo el laicado en la iglesia. Les animo a que puedan escribir sus comentarios, especialmente con qué se quedan del taller una vez habiendo participado del mismo. Puede ser una frase, puede ser una imagen, ¿verdad? Un comentario y que de ese modo pueda servir, ¿verdad? Como motivo para seguir reflexionando sobre nuestro rol como laicos y laicas en la iglesia para hacer la diferencia. Muy bien, así que agradecidos por su atención. Les recordamos que la próxima semana, el 16 de septiembre, tendremos el quinto y último taller de esta serie de formación intensiva que hemos propuesto desde la comisión y el tema es la vocación del catequista evangelizador. Ese tema corresponde a nuestro hermano vicario, Padre Tony, y los tendremos entonces el jueves 16 a las 7 de la noche, así que los esperamos con el favor de Dios de poder encontrarnos, ya sea desde la plataforma Zoom o desde Facebook. Dios les bendiga. Buenas noches.